Bienvenidos a esta nueva lección en la cual vamos a comenzar a trabajar con bases de datos para poder generar lo que es nuestros documentos PDF. En el área de recursos les he proporcionado una base de datos la cual contiene dos tablas, una llamada categorías y otra llamada productos, para extraer la información de dicha tabla para poder realizar este ejemplo. Por lo tanto, nos vamos a nuestro navegador y accedemos al servidor que estamos utilizando. Recordemos, yo estoy utilizando SAM. Ahora voy a acceder a la opción PHPMyAdmin. Esto me lleva a la gestión de base de datos. Aquí nos encontramos en la administración de las bases de datos. Primero entonces vamos a crear lo que es nuestra base de datos. Para ello damos clic en esta opción que dice nueva y nos muestra este formulario. Crearemos el nombre de nuestra base de datos. Vamos al archivo SQL y la base de datos se llama BD ejemplo PDF. Lo voy a copiar y aquí lo vamos a escribir. BD ejemplo PDF es el nombre de nuestra base de datos. Luego en la opción de cotejamiento, aquí yo voy a utilizar el cotejamiento UTF-8 general CI y luego voy a dar clic en el botón crear. Y como podemos observar, ya se ha creado nuestra primera base de datos, que es BD ejemplo PDF. Aquí nos encontramos en dicha base de datos. Ahora vamos a importar el script que les he proporcionado. Para ello damos clic en este botón que dice importar y luego vamos a la opción archivo a importar y seleccionamos el archivo. Lo que tendríamos que realizar es buscar en dónde se ha descargado el archivo y solamente accedemos a dicho archivo. En mi caso lo tengo en disco C, en la carpeta SAM, luego htdocs y el proyecto reportes PDF. Aquí lo selecciono, damos clic en abrir y ahora damos clic en continuar. Y esto va a cargar las tablas que ya se tienen y como podemos observar ya tenemos la tabla categorías y la tabla productos. Podemos acceder a cada una de ellas, por ejemplo en categorías, y aquí encontramos la información que contiene. De igual forma en la tabla productos aquí vamos a encontrar esta información, la cual yo ya les he proporcionado. Pero ustedes pueden trabajar con sus propias bases de datos para realizar este ejemplo. Ahora vamos a nuestro proyecto y aquí nosotros vamos a crear una nueva carpeta. Lo podríamos dejar todo en este mismo proyecto reporte PDF, pero para tener un mejor orden vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí new folder. Y aquí voy a escribir el nombre de este proyecto, el cual lo voy a llamar BD. Esto hace referencia a base de datos. En esta carpeta, primero lo que voy a realizar será que voy a crear un nuevo archivo. Este archivo lo voy a guardar con el nombre de conexión bd.php. Significa que aquí voy a escribir toda la sintaxis respectiva para poderme conectar a la base de datos, y aquí dentro de etiquetas PHP es donde voy a trabajar el código que voy a estar utilizando. Por ejemplo, voy a declarar una variable, la voy a llamar server, y a esta variable le asigno el valor, por ejemplo, de localhost, porque estoy trabajando en local. Luego declaro otra variable y esta variable la voy a llamar usuario y le asigno el nombre que es root. Este nombre root es con el cual yo ingreso al servidor de base de datos, o sea a PHPMyAdmin. Luego creo otra variable, hace referencia al password, y para ingresar a PHPMyAdmin yo no utilizo lo que corresponde a una contraseña. Y también voy a utilizar otra variable que la voy a llamar BD. Esta variable hace referencia al nombre de la base de datos. Recordemos, BD ejemplo PDF. Este es el nombre que estoy utilizando para la base de datos. Por lo tanto, lo que vamos a realizar en este archivo será la conexión a nuestra base de datos
para poder extraer la información. Entonces ya tenemos el nombre de la base de datos, bd ejemplo PDF, el nombre del usuario, el nombre del servidor que es localhost o la dirección IP interna que es 127.0.0.1. Por lo tanto, regresamos a nuestro código y voy a declarar una variable, la voy a llamar conexión, y a esta variable voy a instanciar de la función que tiene MySQL para podernos conectar a la base de datos. Esta función MySQL recibe los 4 parámetros que tenemos anteriormente, o sea, el servidor y luego el usuario y posteriormente la contraseña y por último recibe la base de datos. Estos valores que tenemos como parámetros se lo podríamos haber asignado directamente localhost, root, asignamos un string vacío y asignamos la base de datos. Pero por lo general yo siempre acostumbro a que estas 4 variables las declaro en otro archivo que lo llamo configuración para cuando se vaya a subir a un servidor de producción solamente trabajar con ese archivo de configuración. Pero en este caso lo estoy realizando en este mismo archivo conexión BD. Ahora continuamos para verificar si nos hemos conectado. Por lo tanto utilizamos la sentencia if y asignamos la función mysql-connect-erno. Esta función nos va a determinar si nos hemos conectado o no a la base de datos. Entonces mostramos un mensaje en el cual decimos no conectado. Separamos por coma y podríamos mostrar la función mysql-connect-error para que nos muestre el error por el cual no se ha conectado a la base de datos, y posteriormente le podríamos salir, o sea, la función exit. De esta forma, ahora podríamos escribir por ejemplo else y mostramos el mensaje con la función echo conectado a la base de datos. De esta forma, y con esto nosotros ya tenemos nuestra conexión. En la siguiente lección vamos a crear nuestro archivo index en donde vamos a mandar a llamar este archivo llamado conexión BD para verificar si nos estamos conectando a la base de datos.